Bueno, con las buenas noches para todos, siendo hoy día 15 de septiembre del 2022, siendo las 7:31 de la noche. Vamos a iniciar nuestra octava conferencia del cuarto foro internacional de NIF Colombia, hoy a cargo de nuestro conferencista amigo colombiano Miguel Ángel Acero. Tenemos en la sala virtual a nuestro amigo Víctor Parrales del Ecuador en representación de la Fundación Internacional para el Desarrollo Social y Emprendimiento desde nuestra hermana República del Ecuador, quien hará la presentación de nuestro conferencista de hoy. Víctor, bienvenido. Tienes la palabra. Muchas gracias María Janet. Bien, a todos nuestros colegas de toda la América, muy buenas noches. Damos la bienvenida al contador público Miguel Ángel Acero Arias. Miguel Ángel, buenas noches, gracias por participar en esta charla. Les voy a hacer una pequeña reseña de la trayectoria de Miguel Ángel. Miguel Ángel, como indiqué, es un contador público que cuenta con 19 años de experiencia en el sector público y privado. Además, tiene especialización en el tema financiero, así como en materia de control interno y tributos. Los estudios de Miguel Ángel de posgraduales, él es especialista en ciencias fiscales y tributarias, especialista en finanzas, magíster en gerencia y auditoría tributaria, maestría en Complix. Está realizando un curso de acuerdo a la información. Así también vamos a hablar sobre su experiencia laboral. Miguel Ángel es docente universitario y conferencista, docente de pregrado en programas de contaduría pública y docente de posgrado en programas de maestría y especializaciones. Ha realizado conferencias de diversos temas tributarios, NIF y arquitectura de control. Docente en diplomados de revisoría fiscal, docente en temas contables del sector público. Como contador público, fue CEO o es CEO en Acero Auditores y Asesores AS, revisor fiscal, auditor interno y externo, líder en procesos de implementación NIF, líder en procesos de implementación de sistemas de control interno COSO y corporativo. Principales logros gremiales y profesionales. Socio fundador y promotor de diversas empresas dedicadas a la prestación de servicios de asesoría y consultorías contables, financieras, administrativas y sociales. Asesor contable, financiero y tributario de diversas empresas de índole nacional. Asimismo, miembro fundador del Colegio de Contadores Públicos del Suroccidente colombiano. Presidente del Comité Pacífico Occidental por la reforma de la revisión fiscal. Presidente de la Mesa Accidental Código de Ética por la reforma de la Ley 43 de 1990. Todos estos antecedentes ya mencionados, damos la bienvenida a nuestro colega, el contador público, Miguel Ángel Acero Arias. Miguel Ángel, bienvenido. Gracias por participar en este cuarto foro de normas internacionales NIF. Tienes la palabra. Muchas gracias, Víctor Hugo. Pues, estimados colegas, amigos de toda la América, reciban un cordial y fraternal saludo desde aquí, desde Colombia. Tengo la fortuna dentro del desarrollo de mi profesión, estar permanentemente viajando por casi todo el país. Hoy me encuentro en la ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño, en la parte fronteriza con nuestros hermanos ecuatorianos. Y para mí es un honor poder participar en este cuarto foro internacional NIF con el tema que vamos a charlar hoy. Hoy les voy a contar muchas cosas sobre el control, sobre la auditoría,
sobre todo en la gestión integral de las entidades públicas en Latinoamérica. Voy a comenzar con la presentación. Espero que se pueda ver la presentación. Voy a bloquear mi cámara para que pueda haber mejor velocidad en el tema de la banda, ¿ok? Entonces, comenzamos con la presentación. Hoy voy a contarles cómo está el tema del control y la auditoría en Latinoamérica. Siempre me gusta comenzar mis charlas con algunas frases por ahí que van a encontrar en esta presentación. Me gusta esta frase de José Ortega y Gasset que dice que siempre que uno enseñe, enseña a la vez a dudar de lo que enseña. Porque definitivamente el aprendizaje debe ser permanente. Nosotros a estas alturas de la vida, en la que somos profesionales ya con ciertos años de recorrido, algunos ya estamos pasando la barrera del sonido. La verdad es que nosotros en estas alturas de la vida lo que hacemos es ser muy autodidactas. Tenemos que cuestionar, preguntar, investigar. Gracias a Dios por el Internet, que tenemos todo el conocimiento a un clic de distancia. Tan genial es este asunto que podemos encontrarnos esta noche y hablar con todos los colegas de América Latina. También me gusta esta fórmula del éxito que encontré por ahí en una conferencia TED, en la que dice que la clave del éxito educativo, personal y profesional, pues está dada por esta ecuación del valor que se genera con el conocimiento más la habilidad. En alguna parte lo podemos llamar experiencia. Esa experiencia que nos da los años, que nos da la práctica, los que hemos estado trabajando, caminando por el tema de la contabilidad, de lo financiero, de la gestión, de los impuestos. Eso sí que nos da mucha experiencia. Y evidentemente el conocimiento, tendremos que tener un montón de conocimiento que se adquiere en la academia. Claro está que yo por ahí tengo algunas especializaciones y siempre digo que en materia tributaria la especialización a uno le dura lo que dura una reforma tributaria, y más en nuestros países en América Latina, que los impuestos son tan dinámicos y a veces tan complicados. Toda esta ecuación debe ser multiplicada por la A, que es la actitud. Podemos tener todo el conocimiento, tener toda la habilidad, pero si no tenemos una excelente actitud para la vida y para todo lo que hacemos a diario, no tenemos nada. Porque si tuviéramos actitud de cero, pues imagínense que como ese es el efecto multiplicador, no tendríamos nada. Bueno, en América Latina vamos a hablar hoy acerca del control. Hay unas normas de control, y hablando de lo internacional, que muchos desconocíamos hasta el momento que existían. Vamos a caminar por el tema, voy a estar cambiando mi presentación para mostrarles. ¿Alguien tiene, ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Le ruego que por favor lo cierre. En la cuenta de la vivienda, ¿ok? Para que tú sepas. No sé quién tiene un micrófono abierto, María Janet. ¿Ya? Bueno, listo. En lo público, sabemos que a nivel mundial, lo público se mueve a través de esta ecuación donde está primero todo, tiene que estar todo bien planificado. Lástima que nosotros en Latinoamérica a veces no le gastamos el suficiente tiempo a la planificación, a la planeación. Quizás tendríamos otro tipo de naciones si se dedicara más tiempo en cualquier proyecto a generar más tiempo en esta etapa de planificación. Se hace la planificación para saber a dónde queremos llegar. No nos olvidemos que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces es importante saber para dónde vamos. En el Estado sí que es importante la planificación. Se conoce a nivel mundial como planes de desarrollo, como planes especiales de desarrollo, planes nacionales, planes regionales, en fin. Todos esos planes que no es más que saber para dónde es que queremos llevar una región, un país, un municipio, una ciudad, pues debe estar siempre presupuestado todo el tema que tiene que ver con los ingresos,
los costos, los gastos. En el sector público sabemos que el presupuesto generalmente es deficitario, más en nuestros países latinoamericanos, aunque se puede decir que a nivel mundial el presupuesto público siempre es deficitario. Sabemos claramente que los ingresos públicos provienen de 2 o 3 fuentes, no son más. Generalmente son esos ingresos que generan las entidades públicas y algunas que pueden ser exitosas, pero generalmente las naciones se basan en sus ingresos con el tema tributario. Entonces, los tributos son quizás la fuente más importante de ingresos en nuestros países. También tenemos otra fuente de ingresos, ¿cuál es? La deuda. Por eso nuestros países tienen una deuda externa generalmente grande, a veces se vuelve inmanejable. Esos dos son los elementos de ingreso. Y en el costo, en el gasto, sí que tenemos claro que el gasto debe ser también, tenemos claro que va para lo que hace referencia a precisamente el servicio de la deuda. Si por un lado tenemos ingresos, por el lado de los gastos tendremos que pagar deuda. Y ese presupuesto de gastos del servicio de la deuda, pues cubre lo que tiene que ver con los intereses y por supuesto que el capital o el principal, como se conoce en otras latitudes. Entonces, el presupuesto de ingresos, el presupuesto de gastos que tiene los gastos de funcionamiento de las entidades públicas y que generalmente esos gastos de funcionamiento tienen, pues lo que tiene que ver con el funcionamiento. Generalmente está el tema de las nóminas, el tema de la papelería, de todo lo que se necesita para que funcione una alcaldía, un municipio, una municipalidad. Y también, por supuesto, tenemos lo que sobra, que esa es una ecuación que también vale la pena algún día analizarla. Si primero debería ir la inversión antes que los gastos de funcionamiento y antes que el servicio de la deuda. Pero no, nosotros en Latinoamérica generalmente tenemos que sacar nuestra provisión para pagar la deuda, para el tema de gastos de funcionamiento y lo que quede para inversión. Esa inversión que va definitivamente destinada para suplir esas necesidades básicas de la comunidad, de los ciudadanos. Evidentemente, entonces se planificó, se presupuestó y se comenzó con la implementación del plan de desarrollo y empezó a ejecutarse el presupuesto público. Ahí es donde nosotros, los auditores, los que nos dedicamos al tema del control, tenemos que tener claridad de cada una de estas etapas para saber en qué momento debemos hacer ese control. Pero sí que hay una evaluación de resultados, una evaluación de la gestión pública. Esa evaluación de la gestión pública, pues siempre tendrá que estar direccionada a determinar la transparencia, el acceso de la información, la participación ciudadana, la rendición de cuentas, la innovación. Estos son unos elementos inclusive muy discutidos en la CEPAL, que ellos consideran que esto es lo elemental y lo mínimo que debemos de tener cuando se trata de los dineros públicos, ¿ok? Bueno, si nuestros países trabajan en lo público y todo el mundo, todos sabemos que existe la planificación del presupuesto público, pues tiene que haber una entidad que fiscalice. Esas se conocen con el nombre de las entidades fiscalizadoras superiores. OSAI, ese es un acrónimo en inglés que simplemente significa Supreme Audit Institutions. Es decir, lo mismo que entidad fiscalizadora superior. Las entidades fiscalizadoras superiores, entonces, son unos órganos públicos que se encargan de fiscalizar la regularidad de las cuentas, de lo que acabamos de hablar, de la gestión financiera de las entidades públicas. Claro que deben de cumplir unas funciones de la jurisdicción, deben cumplir funciones para juzgar, para hacer efectiva la responsabilidad contable. En la mayoría de todos los estados, porque esto es a nivel mundial, existen instituciones de este tipo con características muy parecidas si nos ponemos a analizar. Para poder hablar esta noche acerca del tema de América Latina, claro que tuvimos que haber revisado cómo funciona en América Latina
el tema de las entidades fiscalizadoras. Estas entidades fiscalizadoras incorporan entonces funciones de fiscalización y en algunos casos de enjuiciamiento. No pasa así en Colombia el tema del enjuiciamiento. En el caso de Colombia existe la Contraloría, que es como la revisora, es esa entidad fiscalizadora superior y que se conoce también con un nombre muy parecido en casi todos los países de América Latina. Entonces, en todos los países existen las entidades fiscalizadoras que son típicas de regiones, de áreas en el mundo. Y entonces en algunas partes usted lo va a encontrar como tribunales de cuentas. ¿En dónde? En Europa. En Europa entonces se encuentran los tribunales de cuentas, que son entidades fiscalizadoras superiores. En Latinoamérica, casi todas las entidades fiscalizadoras superiores se llaman Contraloría General de la, puede ser República, puede ser de la Nación, en fin, depende, ahí puede cambiar el apellido, pero el nombre es muy común en toda América Latina. Contralorías Generales. En el área anglosajona tenemos ahí la National Audit Office del Reino Unido, la Government Accountability Office de Estados Unidos, el famoso GAO. ¿Okay? Está claro que entonces esas entidades o esas organizaciones internacionales tenían que unirse. Las entidades fiscalizadoras se unieron en una organización internacional que es la INTOSAI. Este nombre es importante porque vamos a hablar hoy de unas normas internacionales de auditoría y de gestión que se llaman las ISAI. Las ISAI salen de la INTOSAI. Entonces, la INTOSAI es una organización no gubernamental con un estatus especial otorgado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. La INTOSAI lo que hace es agrupar las entidades fiscalizadoras superiores de todo el mundo, Lo clasifica en subgrupos y entonces esos subgrupos ¿de qué dependen? De las regiones. Y entonces existe la EUROSAI, que es de la INTOSAI, por acá, la EUROSAI. En América Latina tenemos la OLACEFS, eso es para Latinoamérica y el Caribe, la OLACEFS. Ahora les muestro las rutas para que entren, para que descarguen todo. Una de las cosas que me parecen más geniales de lo público es que el que no aprende sinceramente es porque no quiere, porque usted sí que va a encontrar material y gratis. Les voy a mostrar diferentes caminos en los que ustedes pueden descargar un montón de normas para todo aquel que quiera sumergirse en el tema de las normas internacionales ISAI, que son emitidas por la INTOSAI. Entonces, la INTOSAI, una organización internacional, agrupa la EUROSAI, la OLACEFS y la ARABOSAI, que es la Organización Árabe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. ¿Ok? Todas estas normas allá en la INTOSAI lo que hacen es emitir normas. Emiten normas, organizan congresos, promueven estudios, uno puede entrar a esas páginas y capacitarse, en fin. Realmente considero yo que la INTOSAI es muy efectiva en el tema de la promulgación de las normas. Ellos también desarrollan estudios, claro que sí, tienen que saber cómo va el cumplimiento de esas normas a nivel mundial. Y se han reunido varias veces, hay unos estudios famosos como la Declaración de Lima, que habla sobre unas líneas básicas de fiscalización. ¿De qué estamos hablando? De auditoría. ¿De qué estamos hablando? De auditoría de lo público, que se hace con base en unas normas específicas que son las ISAI. ¿Ok? También existe un estudio muy interesante que es la Declaración de México sobre la independencia de las entidades fiscalizadoras superiores. Si conocemos lo privado y hablamos de MIF y hablamos de todas las normas de aseguramiento de la información y seguramente también hemos hablado de las normas de auditoría o las normas internacionales de auditoría, algunos estamos o nos hemos certificado en MIAS, en MIF, en fin,
pues en lo público funcionan muchas cosas parecidas. Acordémonos que las normas de aseguramiento de la información a nivel mundial, pues sí que tenemos ese código de ética escrito por la IFAC. La IFAC escribe el código de ética que lo debemos aplicar por lo menos 4 millones de contadores en el mundo. Y no nos olvidemos que en ese código de ética hay unos elementos interesantes, hay unos principios, pero hay un elemento fundamental que es la independencia. La independencia que no es principio, pero es un requerimiento ético. Esa independencia sí que es importante en lo público también. Y entonces, ¿hasta qué punto, hasta qué grado esas entidades fiscalizadoras superiores, esas contralorías generales, esos tribunales de cuentas, realmente son independientes? ¿Sí o no? Usted se estará imaginando en su nación, en su país, qué tan independiente puede ser esa Contraloría cuando muchas veces desde el mismo nombramiento viene viciado con malas prácticas, ¿sí? Como aquello de que, ¿cómo audito yo al que me eligió? Si no está en peligro o si no se ve amenazada, más bien, utilizando la terminología de la IFAC, no se ve amenazada la independencia, porque, pues, porque realmente estoy auditando al que me contrató, ¿ok? La OLACEF, la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Igual que hablamos ahora hace un momento de la INTOSAI, la OLACEF es un organismo internacional, es autónomo, es independiente, se supone que es apolítico y es de carácter permanente. Tiene unos fines específicos, como por ejemplo la investigación científica. Emite unos manuales, emite unos documentos, creo que son trimestrales, en los cuales unas revistas donde nos va contando qué va haciendo, cómo van haciendo. Hace una investigación científica muy, pero muy interesante. También fomenta la educación y el conocimiento en el tema de la fiscalización. También presta servicios de asistencia, de coordinación y de asesoramiento para todas las entidades fiscalizadoras superiores de América Latina y del Caribe. Fomenta la participación de todas las entidades de fiscalización superior de la región. No es tan joven. Su historia viene por allá desde 1963, cuando se fundó el Instituto Latinoamericano de Ciencias Fiscalizadoras y cambió su nombre en 1990 por OLACEF, ¿ok? Actualmente, la presidencia de la OLACEF está a cargo de un hermano peruano. El Contralor General de la República es el presidente de la OLACEF, y hay una Secretaría General que para estos años está a cargo de Chile, con el Contralor General de la República de Chile, ¿ok? La OLACEF tiene esta conformación, este organigrama. Tiene una Asamblea General, que son todas las entidades fiscalizadoras superiores de América Latina y del Caribe. Ahí hay un auditor financiero y un auditor de gestión, como a manera de staff. Existe un consejo directivo y claro que sí que ahí está la presidencia y la secretaría ejecutiva. Está conformado por comités, comisiones y grupos de trabajo. Tiene 2 comités, que es la creación de capacidades y la asesoría jurídica. Tiene una comisión para hablar de la buena gobernanza. Tiene una comisión para hablar del medio ambiente, porque tendremos que ver que cuando hablamos de auditoría de gestión, ese es un nombre muy grande, muy amplio, y entonces probablemente tendremos que pronunciarnos frente al tema medioambiental. Es una auditoría de gestión integral. Entonces también hay una comisión que habla de la participación ciudadana, con todos esos parámetros, esas directrices que nos ha dado la CEPAL, que nos ha dado tantos órganos multilaterales. Hay una comisión para hacer una evaluación de desempeño periódico. Hay una comisión que habla de las tecnologías de la información. Claro que sí, usted ya sabe que hay riesgos en materia de tecnologías de la información.
Acordémonos del COVID, con B larga y con T al final. Hay una comisión de corrupción transnacional que, pues, evidentemente, con todo lo que ha pasado con Odebrecht, dependiendo de donde estemos, sabemos cómo le pegó de duro a Latinoamérica el tema de la corrupción transnacional. Es por eso que en muchas entidades fiscalizadoras superiores de la región, hoy por hoy se habla de hacer el mapa de riesgos de corrupción, ¿sí? Es claro que en nuestra forma de ser latinoamericana, muchas veces nosotros nos vamos a dar cuenta, y no sé si ustedes lo estén pensando, pero a mí sí que ha pasado por la mente, que en Colombia tenemos uno de los modelos que yo pensaba que éramos, a veces uno en su país piensa que es el ombligo del mundo y no, existen modelos de control interno geniales en toda Latinoamérica. Y nosotros aquí en Colombia tenemos un modelo que es el modelo estándar de control interno, del cual les hablaré en un momento. Y es tan genial, está tan bien concebido, tiene tantos elementos que uno dice, ¿y por qué no funciona? ¿Por qué tan altos índices de corrupción en toda Latinoamérica? Algo pasa ahí en el modelo, pero el modelo está muy bien concebido. Yo pienso, y me reitero, que es el tema de la independencia, ¿ok? Tenemos también otra área de la OLACEF, que es los grupos de trabajo. Ahí tenemos un tema de obras públicas, ahí hay un tema de fiscalización en el tema de desastres, hay un tema, claro que sí, de inclusión, y entonces se habla de género y de no discriminación. Ahí tienen ustedes, pues, cómo está conformada la OLACEF, ¿ok? Retomemos entonces la entidad fiscalizadora superior, o la SAI, para seguir hablando de sus funciones. Entonces, la función es fiscalizar, la función es asesorar, la función es informar. Cuando hablamos de fiscalizar, que en Colombia a veces nos enfrascamos en unas discusiones un tanto bizantinas, siempre he creído yo en que ponerse a discutir qué es la diferencia entre fiscalización y auditoría, pero hablemos de fiscalización como llevar el control de los recursos públicos ejercidos en el pasado y que permiten hacer recomendaciones para el futuro. Esa definición es muy importante porque a nivel mundial se ha discutido si el control debe ser previo o posterior. ¿Es mejor hacer el control antes o después? Una gran pregunta. También otra función es asesorar, es acompañar el ciclo financiero de los poderes públicos, desde el diseño y la aprobación hasta la ejecución, evidentemente. ¿Ok? Sabemos que nuestros estados están divididos por poderes públicos y entonces casi en toda Latinoamérica tenemos un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. A veces se cruzan, a veces se deberían de cada uno tener su independencia, pero cada país tiene su propio diseño, ¿ok? Otra de las funciones, evidentemente, como entidad fiscalizadora superior, pues es que cuéntele al mundo, evidentemente es al mundo, porque estos informes van subidos a la web y usted los puede revisar, los puede encontrar, y es informar, es rendir cuentas ante la sociedad sobre qué es lo que ha estado haciendo. Entonces, recapitulando un poco, existen entidades fiscalizadoras superiores, ¿ok? Que se llaman en la mayoría de nuestros países, como lo pueden ver ahí en esta diapositiva, en este slide, pueden ver ahí que en Argentina se llama Auditoría General de la Nación, en Colombia tenemos Contraloría y también tenemos Auditoría, imagínense. Eso no quiere decir nada, no quiere decir que sea mejor en un país que en otro, no, es como se ha diseñado, como funciona mejor. En Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, en República Dominicana, se llama Contraloría General de la República. En Ecuador cambió el nombre y se llama Contraloría General del Estado. En Estados Unidos, la famosa GAO, la Oficina de Contabilidad del Gobierno. En Guatemala, Contraloría General de Cuentas. En Honduras, Tribunal Superior, ya sabemos de dónde viene ese nombre. México, Secretaría de la Función Pública. Panamá, Paraguay, Perú, Contraloría General de la República. En El Salvador, Corte de Cuentas.
Nicaragua, Contraloría General de la República, y Venezuela, Contraloría General de la República. Espero no haber dejado por fuera algunos países de Latinoamérica, pero esos son algunos datos que están por ahí en la web, ¿ok? Bueno, entonces hablamos de la INTOSAI. La INTOSAI, entonces, que ustedes ya lo vieron, que nosotros en Latinoamérica tenemos un organismo que hace parte de la INTOSAI, porque la INTOSAI es la organización internacional. O sea, una cosa importante, la OLACEF no emite las normas que emite INTOSAI, ¿ok? La INTOSAI, entonces, es superior, es la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, fue creada como una institución permanente para promover el apoyo mutuo de las entidades fiscalizadoras superiores, fortalecer el intercambio de ideas, conocimientos, experiencias, ser un portavoz reconocido globalmente por esas entidades fiscalizadoras. Aquí está, elaborar normas para la auditoría del sector público. ¿Cómo llaman las normas? Las ISAI. O sea que INTOSAI elabora las ISAI. Ya van a ver ustedes que las ISAI no son ajenas a las normas de auditoría, las normas internacionales de auditoría. No son ajenas al modelo de control interno que se pueda diseñar para cada país, ¿ok? Fomentan la buena gobernanza en la INTOSAI, apoya el desarrollo de capacidades, la cooperación, que se supone que hablamos de una mejora continua que beneficia a todas las entidades fiscalizadoras, ¿ok? Tiene una cosa que a mí no me gusta, sucede en Viena, y de hecho es la sede del Oficial Tribunal de Cuentas de la República de Austria, y evidentemente pues el director, el presidente, pues es precisamente el secretario general de allá, de Viena, ¿ok? La INTOSAI tiene un marco de pronunciamientos profesionales. No se pierdan de esto. Yo hago parte de varias organizaciones, inclusive estoy prestando mis servicios como docente en una entidad que se dedica a lo público, una universidad de lo público, que es la Escuela Superior de Administración Pública, y estamos trabajando sobre capacitar. Esa capacitación generalmente son gratuitas y son diplomados, son estudios para que se hable de las ISAI. Entonces, bienvenidos todos aquellos que quieran participar en esas capacitaciones. Bueno, cuando usted va a revisar cómo funciona el tema de las auditorías en lo público, tiene que estudiar y entender lo que estamos hablando, que la INTOSAI emite normas. ¿Con qué tipo de normas y cómo funciona eso? La INTOSAI tiene un marco de pronunciamientos profesionales. Los pronunciamientos, ¿qué son? Son anuncios, son declaraciones, son formales porque están subidas ahí a la página, son discutidas, son analizadas, son aprobadas por un comité y se basan en la experiencia profesional de todas las entidades fiscalizadoras superiores, agremiadas o asociadas o unidas en esos gremios regionales que hablamos hace un momento. ¿Ok? Entonces se basa en cómo les está yendo a ellos. Debido a eso se reúnen y emiten pronunciamientos sobre los asuntos relacionados con la auditoría. Esos pronunciamientos están bien organizados, están numerados, de acuerdo al estado, si está en estudio, aprobación, discusión, y al propósito, y trata de ser muy organizado para que se mantenga una unidad de materia, una unidad en un solo marco. Ese marco de pronunciamientos tiene 3 categorías de pronunciamientos profesionales. El primero de ellos se llama los principios de la INTOSAI. Lo va a encontrar usted como INTOSAI-P. ¿Qué son esos? Son unos principios fundamentales, fundadores, principios básicos, ¿ok? Esos principios fundadores tienen un significado, pues precisamente por ser fundadores, un significado histórico. Nos muestran el papel de las funciones que tienen las entidades fiscalizadoras superiores. Esos principios pueden ser informativos, entonces
son principios para que los gobiernos puedan saber cómo es que funciona esa entidad fiscalizadora. También no solamente es para los gobiernos, parlamentos, sino también para el público general, y se utilizan cuando necesitamos referirnos o hacer referencia a ciertos mandatos nacionales que pueden desbordar en algún momento las atribuciones o inmiscuirse con el funcionamiento de la entidad fiscalizadora superior. ¿Ok? También hay unos principios básicos que respaldan esos principios fundadores. Esos principios son dinámicos, se van moviendo, se van mejorando, se van actualizando, ¿ok? Aclaran el papel de la entidad fiscalizadora superior en todas las sociedades, establecen los requisitos previos de alto nivel para que pueda funcionar bien y que los funcionarios, los empleados, los colaboradores que hacen parte de las entidades fiscalizadoras superiores tengan un respaldo conceptual, unos principios. Y también, ojo con esto, les dice cómo deben actuar. ¿Ok? O sea, el código de ética de la IFAC, acá también tenemos un código de comportamiento profesional. El segundo elemento del marco son las normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores. Son las ISAI. ¿Ok? Las ISAI son normas internacionales, entonces, que son internacionales de auditoría para el sector público. ¿Debería existir unas normas internacionales? Claro que sí, como sabemos hoy la importancia de las NIF, como sabemos de la importancia de las normas internacionales de auditoría. ¿Para qué sirven? Para lo mismo, para asegurar la calidad de las auditorías, para que todos sepamos cómo se hace una auditoría, para que se fortalezca la credibilidad de los informes de auditoría, para que haya transparencia en la auditoría, para que se pueda tener clara cuál es la responsabilidad del auditor ante los stakeholders o las demás partes implicadas en la auditoría, también para definir los tipos de encargo de auditoría, el conjunto de conceptos que debemos de tener, cómo nos debemos dirigir, cuál es el lenguaje que vamos a utilizar todos para hacer una auditoría del sector público. Hay un juego completo de las ISAI. Entonces, ¿cómo está conformado el juego completo de la ISAI? Ahora en un momento se las voy a mostrar. Tiene los conceptos, los principios que definen la auditoría del sector público y también unos estándares y nos dan unos compromisos que se van a ver siempre apoyados por la ISAI. Estas ISAI también, igual que usted ya conoce el tema de las normas internacionales de auditoría, claro que deben de contar con una guía, porque si se trata de estandarizar auditorías, pues claro que teníamos que tener unos lineamientos. Y entonces el tercer elemento del marco, pues son los lineamientos de la INTOSAI, son guías. ¿Ok? Esas guías se desarrollan para apoyar a los auditores de las entidades fiscalizadoras superiores y, ¿por qué no?, a los auditores externos que vayan a hacer labores a entidades públicas. ¿Ok? Esos lineamientos o esas guías me dicen cómo debo aplicar la ISAI en la práctica ¿de qué? En la práctica de la auditoría. Obviamente, no sé si lo hayan ya visualizado, las auditorías integrales no solamente trascienden no solamente lo financiero, trascienden de lo financiero. Entonces hablaremos de la auditoría de gestión y también hablaremos del compliance o del cumplimiento. Entonces, ¿cómo es en la práctica el proceso de la auditoría financiera y del desempeño o del cumplimiento, compliance? Hay una serie de terminologías que tenemos que manejar cuando somos auditores. Y entonces, claro que hablaremos del due diligence, o sea, la debida diligencia. O sea que hablaremos también de las normas internacionales de auditoría, de las normas emitidas por el Instituto de Auditores Internos, que también certifica y que está con sede en los Estados Unidos. Acuérdense de eso.
¿Cómo aplica la CISAI en la práctica en otros compromisos? Porque también no solamente es lo contable, no solamente lo financiero, sino también está lo medioambiental, en fin. Y cómo nos da una guía para que uno pueda comprender temas específicos en la aplicación de las ISAI. Usted se va a encontrar, cuando entre a la página de la Intosai, se va a encontrar con esta gráfica. Esta gráfica habla de todos los tres tipos de elementos, los tres elementos que hacen parte del marco, ¿ok? Esto ahí usted lo va a encontrar en inglés, pero ahora yo me senté para preparar esta charla y traje aquí como la traducción y al lado también cómo está escrito. Entonces, la primera parte que hablamos de los principios Intosai, pues ¿qué es lo que va a encontrar usted? De la 1 a la 9, que esto podríamos decir del artículo 1 al artículo 9, están los principios fundamentales. Igual que el marco teórico o el marco fundamental, ¿ok? También va a encontrar los principios básicos que están del artículo 10 al 99. Aquí hay 100 artículos. Luego encuentra la CISAI, y la CISAI, que era lo que hablamos hace un momento, usted va a encontrar ahí los principios fundamentales de auditoría del sector público. Esas se conocen como la ISAI 100, y ahí tiene el campo para hablar de la ISAI 100 a la 129. También va a encontrar los requisitos organizativos. ¿Qué es eso? Ahí está el código de ética en la ISAI 130. Y está claro que tenemos que hablar de calidad, de cómo apartarnos de lo mundial, de lo internacional en materia del control de calidad del trabajo del auditor. Ahí está la ISAI 140, control de calidad de las entidades fiscalizadoras superiores. Esto es genial porque aquí usted va a encontrar los cuatro o tres tipos de auditoría cuando yo me refiero a la auditoría integral. Y entonces aquí usted va a encontrar la auditoría financiera. Va a encontrar la auditoría de desempeño. Va a encontrar aquí el compliance, que es muy conocido, obligatorio en algunos países, como por ejemplo en España. El compliance se volvió obligatorio para el sector privado. Después de que hicieran una reforma al código del comercio español, en el que a las personas jurídicas o a las empresas les generaran obligaciones penales, entonces se volvió obligatorio hablar del compliance. Y por eso en España hay trabajo como, por ejemplo, oficial de cumplimiento en el tema del compliance. Todas las entidades bancarias del mundo cumplen con todas este tipo de auditorías y sobre todo con el compliance. Todas las multinacionales en Latinoamérica tienen un área de compliance. ¿Qué es lo que hace el área de compliance? Auditoría de cumplimiento. Obviamente también otros compromisos. Cuando usted mira la auditoría financiera, se va a encontrar con dos tipos de normas. Unas que hablan de principios y otras que hablan de estándares. Cuando habla de auditoría de desempeño, una de principios y una de estándares. Comienzan con la letra FA, que es Financial Audit, o sea, FA, principios. PA, que es Performance Audit, principios. Y CA, que es Compliance Audit. Entonces, principios y estándares, ¿ok? Ahí encuentra, acuérdenos que por acá quedamos en el 100, aquí nos fuimos del 100 al 129, acá fuimos del 130 a la 199, entonces aquí seguimos con el 200. Entonces ahí encuentra la ISAI 200 a la 299. Las PA, que es Performance Audit, encuentra de la ISAI 300 a la 399. Cumplimiento de la 400 a la 499. Aquí pareciera que hay un vacío de la 500, porque algunos creemos también que está el espacio, ojo con lo que voy a decir, no es que exista la auditoría del control interno, no, pero ahí está el espacio para esos principios y estándares del control interno, como si fuera la 500, ¿ok?
Otros compromisos, entonces te encuentra de las 600 a las 699. Profe, se ve la Aquí, filmina, pero la letra es muy pequeña, ¿la puede agrandar? ay, no me diga que se ve tan pequeño. Ya voy a hacer, vamos a ver si ahí se No, puede. pero se lee. ¿Sí se puede leer? Sí, Bueno, sí, la estoy leyendo. Sí, pero perdón, buenas noches. Sí, me parece que si la buenas puedes noches. ampliar, sería mucho mejor, más visible y más comprensible. Sí, no sé por qué en la pantalla aparece el señor Antonio Soto, figura el. Ah, es que es tal vez porque, pero lo que pasa es que como yo aquí en mi ordenador lo veo perfecto, pensaba que todo el mundo lo veía igual, porque yo Gracias, no los profe, ahí estoy se ve viendo a ustedes. bien, Ah, sobre bueno, todo entonces, la grabación. Ahí mejoró, sí, ahí mejoró un poquito. y bueno, igual este material, cuenten con él, ¿ok? En todo caso, este material ustedes se van a encontrar aquí con este inventario de las normas, de las normas emitidas por la INTOSAI. Bueno, entonces aquí les estaba contando de la Financial Audit, de Performance Audit, Compliance Audit, otros compromisos. Y aquí como transversal están las normas de competencia. Somos competentes para adelantar este proceso auditor. Y entonces usted va a encontrar, cuando usted encuentre una norma ISAI que diga FA, ya sabe que es financiera. Cuando encuentre PA, que es auditoría de desempeño. Cuando encuentre COM, voy a tratar de rayar aquí. Cuando usted encuentre este COM, no, ahí no puedo. Sí. Cuando encuentre COM, es Competency Standards, o sea, normas de competencia. Aquí está la 700 a la 799. Observen, esto es lo sencillo. Aquí son principios y aquí son estándares. Los estándares quisieron manejar, y me gusta mucho la metodología, manejan como los mismos 200 a la 299. Ahí, ¿qué tienen de común? El 2. Entonces aquí va de la 2000 a la 2899. En desempeño, los estándares, que son las mejores prácticas de hacer una auditoría de desempeño, empiezan del 3000 al 3899. Los estándares en compliance van del 4000 al 4899. Los otros compromisos del 6000 al 6499. Y aquí, evidentemente, las competencias de 7000 a las 7499. Entonces, recapitulando, INTOSAI, principios, ISAI, normas internacionales de auditoría para las entidades fiscalizadoras, y GID, guías, guidance, guía. Entonces aquí están las guías. Entonces usted aquí encuentra una orientación organizacional para hacer, o sea, una guía para hacer la auditoría financiera. Escúchenme, yo quisiera, ojalá que algún día nos podamos encontrar con más tiempo, pero les aseguro que muchas de estas normas internacionales de lo público, cuando se sumerge uno en ellas, a mí me ha servido para adelantar, por ejemplo, el modelo de control interno contable en mi país, para adelantarlo en las entidades privadas. O sea, genial poder entender norma internacional de información financiera, pero también tenemos las NIC-SP, que son las normas internacionales de contabilidad del sector público a nivel mundial y emitido también por la misma organización. Entonces, lo mismo pasa con esto. Usted cuando quiera hacer una auditoría financiera y le falte guías o quiera ver cómo puede ser más detallado, aquí sí que va a encontrar una fuente muy interesante. Guías para hacer la auditoría financiera, guía para hacer la auditoría de desempeño. Obviamente estos son complementarios a lo que estaban aquí, porque aquí sí dijimos principios, estándares, guías complementarias. Supplementary Compliance Audit, guía complementaria de auditoría de cumplimiento. Y lo mismo con otros compromisos, ¿ok? También hay una parte transversal que habla de las competencias, y eso es lo que usted se va a encontrar cuando se sumerja en las famosas ISAI. No sé si ya las habían escuchado, espero que sí, y para aquellos que hayan trabajado
en lo público. ¿Listo? Bueno, hay unos recursos globales que usted también lo va a encontrar en la página. Antes de que nos despidamos, tengo que mostrarles cuáles son las rutas para encontrar este material. ¿Listo? Ahí encuentra usted en recursos globales, que esto es de la ISAI, ahí le dice para qué sirven, cuáles son los procedimientos que adelanta la organización para establecer las normas. Entonces le dice, oiga, pilas que las normas que emite la ISAI deben ser mantenidas en la integridad para que funcione de una manera integral. Tenga cuidado, tenga cuidado que cuando usted vaya a trabajar con la ISAI, pues si ve que algo no le cuadra, que algo no lo utiliza, pues comuníquese, envíe un comunicado para que alguien se pronuncie frente a dentro de esa entidad fiscalizadora superior para poder complementar estas normas, ¿ok? Eso es lo que habla ahí del debido proceso. En el debido proceso lo que hace es contarnos cómo en el transcurso de 4 etapas, desde cuando inicia la pregunta que lleva la entidad fiscalizadora a la entidad regional y luego llega a la INTOSAI, cómo es su recorrido hasta que se convierte en norma, ¿ok? 4 etapas en la que primero entra eso, en las 2 etapas y media a un comité de normas profesionales, luego en la mitad de la etapa 3 y hasta el comienzo casi de la etapa 4 pasa a un comité directivo y luego pasa al INCOSAI, que es quien emite ya o entrega o hace establece ya la publicidad de la norma como queda, ¿ok? Para todo aquel que quiera profundizar el tema, hay que ir a este slide donde usted va a encontrar cuál es ese debido proceso. Ya como lo vimos hace un momento, estas 3 diapositivas o esos 3 slides que siguen, esos 3 slides hacen parte de la explicación del cuadro que estuvimos analizando hace un momento, ¿ok? El marco normativo hasta el año 2016 tenía 4 niveles. Uno de principios, uno de requisitos, uno de principios fundamentales de auditoría y uno de las directrices y auditoría para la buena gobernanza, ¿ok? También usted se va a encontrar, bueno, aquí le estoy explicando qué son principios, cómo se entienden algunos acrónimos, qué significa INTOSAI-P, qué significa ISAI, qué significa COMP, qué significa GIT. Entonces, usted lo que encuentra aquí son como una explicación más detallada de cómo funcionan las normas ISAI, ¿ok? Quiero acelerar un poco y entonces por eso estoy pasando estos slides un poco más rápido. Entonces, en INTOSAI-P, principios fundamentales, principios esenciales. En ISAI, conceptos y principios fundamentales, requerimientos y también, evidentemente, al final, las guías. Las guías, entonces, son directrices que son dirigidas para las entidades fiscalizadoras superiores para que fortalezcan su desempeño interno, para que implementen mecanismos y también se dan las directrices para que el auditor sepa aplicar los ISAI, ¿ok? Los COMP, acuérdese que establecen las competencias y ahí en competencias de qué hacemos, a qué se hace referencia. ¿Se acuerdan eso de las habilidades blandas y de las habilidades duras que tenemos que tener todos los contadores? Y que cuando hablamos de habilidades blandas, una de ellas es esa capacidad de expresar una idea en público. Pueden haber geniales contadores, brillantes auditores que no tengan esa habilidad. Pues aquí lo que le está diciendo, por favor tenga en cuenta que en su equipo de trabajo auditor debe contar con personas que tengan habilidades, conocimiento, una férrea principios éticos, valores, una actitud adecuada para ser un buen auditor del sector público, ¿ok? Porque ¿quién es el peor enemigo de los auditores? Pues es un auditor que hace mal su trabajo. Entonces, es por eso que este tema de las competencias no es un tema menor, ¿ok? Es un tema muy, pero muy importante. Para que prevalezca y para que se mantenga el sistema. Aquí, nuevamente, lo que les acabé de contar, esta es una gráfica que está emitida por INTOSAI,
y simplemente aquí se las dejo para que puedan complementar. Listo. Entonces ya sabemos que existen unas normas internacionales de auditoría para el sector público, para las entidades fiscalizadoras superiores en cada uno de nuestros países, en toda América Latina y el Caribe. ¿Ok? Hablemos de auditoría. Sé que muchos de ustedes podrán ser auditores, ya conocen muy bien, por eso, ¿qué es auditoría? Es un proceso, ¿no? Un proceso sistemático y objetivo. Lo dice la ISAI, la ISAI 100 se detiene a hablar de esto. ¿Para qué es ese proceso? Obtener evidencia. No nos olvidemos que la evidencia, una cosa genial es que la ISAI está muy, muy ceñida a las normas internacionales de auditoría. O sea, usted sí sabe norma internacional de auditoría, ya sabe ISAI. Le va a quedar muy fácil entender todo lo que estamos mostrando, ¿ok? Ya sabemos que la evidencia tiene que tener dos características, claro que sí, una característica cuantitativa y una característica cualitativa en cuanto a la cantidad y a la calidad de la evidencia, ¿ok? Hay que evaluar esa evidencia. ¿Para qué? Para determinar qué cosa, si la información o las condiciones son reales, si están de acuerdo con los criterios establecidos y al final emitir un informe, demostrar los resultados, darle cumplimiento a los principios de la gestión fiscal. Es uno de los elementos que nosotros como auditores debemos determinar. El enfoque de auditoría, ¿qué tal que este enfoque sea un enfoque top-down en el que dice, oiga, primero, señor auditor, conozca el sujeto de control? ¿Ya? Segundo, comprenda, entienda cómo funcionan las políticas. No nos olvidemos, acordémonos que esta charla se llama Control y la Auditoría en la Gestión. A mí me encanta el tema de la gestión integral porque es hablar de procesos, procedimientos, macroprocesos. Estamos hablando de calidad, de seguir ese esquema o ese modelo Deming de planear, hacer, verificar y actuar, PHBA, cómo funcionan todas las normas de las ISO en las cuales tenemos que certificarnos. Entonces, cuando hablamos de ser auditores de calidad, sabemos que tenemos que tener claridad del tema del modelo Deming y de que todos los procesos deben estar documentados y que que debe existir un mapa de procesos. Claro, esto hace parte de la auditoría. Entonces, cuando vamos a comprender y entender políticas, también tenemos que entender los macroprocesos, los procesos, pero en lo pequeño tenemos que entender el asunto o la materia que vamos a auditar. Listo, ya entiendo qué es el asunto de lo que voy a auditar, pero, oiga, señor auditor, no se le olvide una cosa. ¿Cuál es el entorno en el que opera la entidad? ¿Cuál es la naturaleza de las operaciones? No es lo mismo ir a auditar una municipalidad, un municipio, un departamento, cómo funciona, cómo esté dividido su país, que ir a auditar una empresa pública o que sea mixta o que sea una empresa que se dedique a la exploración petrolera y tenga capital público y privado. No, no es lo mismo. Las operaciones no son lo mismo. Oiga, pero no se le olvide, señor auditor, que usted tiene que pensar siempre en un enfoque basado en riesgos. Por eso tiene que entender cómo se construye un mapa de riesgo. Tiene que establecer métodos y procedimientos para evaluar tiene que tener claridad de cómo funciona esa fórmula. Voy a tratar de rayar por acá, la fórmula de el riesgo. Acordémonos que de acuerdo a las normas internacionales de auditoría, tenemos un riesgo inherente y el riesgo inherente menos los controles nos da el riesgo residual. Tiene que usted saber cómo funciona esta fórmula del riesgo para que usted evalúe los controles.
O sea que va a detectar el riesgo y va a construir controles. No, eso no es función del auditor. Eso es función del área administrativa de la entidad, siempre. ¿Ok? Pero usted sí que tiene que entender cómo funciona este proceso, este modelo top-down. ¿Ok? Comprender y evaluar los riesgos inherentes. Comprender y evaluar los riesgos de fraude. Comprender y evaluar riesgos de control. Establezca el riesgo de auditoría, como lo dicen las normas internacionales de auditoría. Lo genial de toda esta metodología es que usted va a tener la habilidad de encontrar o de detectar áreas críticas para que ahí se establezcan controles y luego usted lo que hace es auditar la efectividad, la eficiencia de los controles. ¿Ok? Definamos auditoría del control de las contralorías, de las entidades fiscalizadoras superiores. La auditoría del control es una auditoría que practican las entidades fiscalizadoras superiores y que está orientada a evaluar la gestión fiscal. Oiga, ¿qué es gestión fiscal? ¿Qué es eso? Ahora vemos. De los entes, asuntos y temas objeto del control fiscal, a través de cumplimiento de las disposiciones normativas, cumplimiento es compliance, de los instrumentos de planeación, por eso cuando arrancamos esta charla hablamos de la planeación, que el que no sabe para dónde va cualquier bus le sirve, y de operación de todo nivel del que hacen parte, los cuales tienen asociados recursos públicos, claro, es que nosotros somos un elemento fundamental porque estos recursos son sagrados, son recursos públicos. ¿Y esos recursos públicos para qué es que sirven? Para crear, regular y producir bienes y servicios. ¿Para quién? Para los habitantes, para la comunidad, en cumplimiento de los fines específicos del Estado. Para eso es la auditoría. La auditoría es fundamental en una entidad, en un país. Aquí les traigo un modelo de lo que pasa en Colombia, bajo cómo se maneja, cómo lo hace la entidad fiscalizadora superior en Colombia frente a las normas ISAI. Entonces llega y dice, la Contraloría General de la República en Colombia sí que tiene, aquí no, y en todo el mundo, una cosa es república, otra cosa es nación, otra cosa es país, no nos olvidemos de eso. A veces confundimos esos temas. República, nación, país son totalmente diferentes. Entonces, principios, fundamentos y aspectos generales para las auditorías de la entidad fiscalizadora superior, ¿dónde está? En la ISAI 100. En Colombia tenemos, bueno, primero, no en Colombia, en todo el mundo que aplica ISAI, tiene que hacer una auditoría financiera. Claro que sí. ¿Cómo se hace la auditoría financiera? Acordémonos de las mías. ¿Cómo es el marco técnico normativo que debe desarrollar la entidad? Y cómo están los estados financieros. Y si hay una brecha, o sea, no hay un cumplimiento aquí, estamos ante una inconformidad, sí, estamos ante un tema de un incumplimiento de la norma, y ahí es donde nosotros nos proveemos de evidencia para hacer nuestro informe. Que acordémonos que esta desviación solamente ocurre generalmente por error o fraude. Así lo dicen las normas internacionales de auditoría. Entonces, la auditoría financiera, ya somos expertos en eso, pero está en la ISAI 200. La auditoría del desempeño. Esto es interesantísimo, porque ¿cómo es usted para auditar el desempeño? ¿Desempeño de quién? Usted puede auditar el desempeño de la entidad a través de indicadores de gestión, por ejemplo. A mí me gusta decir, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero me gusta decir que una de las mejores herramientas para hacer una auditoría de desempeño, tanto en lo público como en lo privado, es analice el presupuesto y determine la ejecución presupuestal de la entidad, pública o privada. ¿Qué está haciendo usted ahí? Usted está haciendo una auditoría de desempeño. ¿Por qué no se está cumpliendo? ¿Por qué no se está ejecutando el presupuesto conforme fue aprobado?
Entonces usted va a encontrar que la auditoría de desempeño está en la ISAE 300. La auditoría de cumplimiento, compliance, ISAE 400. ¿Qué es lo que hacemos aquí en mi país? En mi país tenemos que cuando hablamos de auditoría financiera, ojo con el control financiero, revisión de cuentas, la legalidad de los pagos, del gasto, cómo está el tema de los resultados, y hay un tema de control fiscal interno. Esta palabra control fiscal no solamente es aquí en Colombia, sino en todo el mundo. Ahora hablamos algo de eso. En materia de desempeño, la gestión, resultados, control fiscal interno. Miren que el control fiscal es recurrente en todo, es como transversal a todo el modelo, ¿ok? La auditoría de cumplimiento, también hablamos de gestión y también hablamos de legalidad. Esto, a mí me gusta hablar de la auditoría de cumplimiento con una herramienta muy sencilla que les dejo el nombre, normograma o matriz de cumplimiento normativo. Una hojita en Excel muy, muy sencilla. ¿Listo? Los tipos de auditoría que se aplican en las entidades fiscalizadoras superiores, entonces tenemos principios y fundamentos. Esto ya lo he repetido varias veces, pero entonces todos los países que aplican ISAI, que están adscritas a INTOSAI, que están inscritos a su entidad regional, entonces generan resoluciones internas en cada país que estén relacionados con principios, con auditoría financiera, con auditoría de cumplimiento, con auditoría de desempeño. Esto es obligatorio para todos los que hacemos parte de la INTOSAI, ¿ok? ¿Qué es fiscalización de lo público? Es hacer control fiscal. Es determinar la apropiada y eficaz utilización de los recursos públicos. Es la búsqueda de una gestión rigurosa. Es la regularidad de la acción administrativa, porque vamos a evaluar es cómo se está comportando el administrador que nombramos de manera democrática para que lleve nuestra región a un mejor nivel. La información de partes interesadas, que yo digo stakeholders, pero puede que no solamente sean stakeholders, pero el gobierno, la comunidad. La CEPAL sí que se ha pronunciado frente a este tema en cuanto a la rendición de cuentas. ¿Ok? El control fiscal, entonces, es inmanente a la economía financiera pública, no representa una finalidad en sí mismo, es un elemento adicional. Tiene parte de un mecanismo regulador para determinar esas desviaciones que les hablaba hace un momento. Debía ir por acá, pero usted cogió este camino. Señala la necesidad de medidas correctivas para que se puedan volver a repetir esas desviaciones, ¿ok? La gestión fiscal es, ¿qué es la gestión fiscal? Si yo voy a hacer un control o una auditoría a la gestión, a un control fiscal, entonces tengo que tener claro qué es gestión fiscal. Entonces la gestión fiscal es actividades que llevan a cabo una adecuada y correcta adquisición de bienes y servicios, planeación, conservación, administración, custodia de bienes, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de bienes, por citar unos. Pero todo esto relacionado con el manejo y la administración de los recursos públicos. ¿Para qué hay que hacer, para qué existe la gestión fiscal? Ya lo dije también desde el comienzo, para cumplir con los fines esenciales del Estado. Todos los estados existen. Y lo genial del proceso del Estado es que también podemos hacer un mapa de procesos del Estado. Tiene unos inputs, aquí está el proceso, y tiene unos outputs, igual que todos los procesos, unas entradas y unas salidas. Las entradas, ¿cuáles son? Las necesidades básicas de la comunidad. La comunidad necesita educación, necesita salud, necesita infraestructura, necesita un montón de cosas. Dependiendo de la constitución de cada uno de nuestros países, son derechos fundamentales o no, depende. Y por eso hay que direccionar el gasto público a cumplir con esos derechos fundamentales. Los outputs es precisamente un buen servicio de salud, un buen servicio de educación gratuita, no sé, en fin, depende de cada estado. En todo caso, está sujeto a principios de, casi que diríamos, principios universales de legalidad, de eficiencia, de economía, de eficacia, equidad. La teoría de las 4 E, ¿se acuerdan? Eficiencia, economía, eficacia y equidad.
Imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales. Muy bien. Espero que vayamos muy bien hasta el momento. Existe, y yo decía, oiga, pero es que, no, ¿cuál es el modelo? Ya hablamos de control, ya hablamos de auditoría, hablemos de control interno. Pues resulta que yo siempre, yo he sido un estudioso del tema del control interno en Colombia, y entonces decía que se había generado a través de una unión entre dos entidades, USAID, que es una agencia norteamericana, y una empresa que se llama Casals. Pues Casals y USAID crearon hace unos años, hace ya casi 20 años, el marco integrado de control interno para Latinoamérica, el MISIL. El MISIL es el marco integrado de control interno para Latinoamérica. Se emitió en el 2004. Fue elaborado por una comisión que estableció la Asociación Interamericana de Contabilidad y la Federación Latinoamericana de Auditores Internos. Yo a veces extraño, y ahora veo que podemos hacerlo, de que nos unamos en lazos más estrechos los auditores internos de Latinoamérica, pero no participamos mucho, a veces dejamos que otros nos gobiernen. En todo caso, la Federación Latinoamericana de Auditores Internos y la AIC se unieron con el propósito de tener un marco conceptual de control interno que se hablara en español, que se pudiera entender para las empresas públicas y privadas de América Latina, porque el modelo COSO siempre le ha parecido a mucha gente muy complejo. Será tan complejo el modelo COSO, igual que las mismas normas internacionales de auditoría, que tuviesen que tener un proyecto claridad. ¿Se acuerdan de eso? En todo caso, el MISIL nace porque en esa época no había mucha claridad de lo que era el control interno y menos el informe COSO. No lo entendíamos. Ahora les cuento que el modelo COSO es fácil de entender, pero no lo habíamos entendido. No habíamos entendido los conceptos, las técnicas del control interno. No lo entendíamos y las universidades en Latinoamérica y mucha gente no lo sabía explicar. ¿Ok? Y también porque había una tendencia del cambio de modelos. Acuérdense que cuando salió el COSO, salió el COCO, que porque era más fácil de entender que el COSO. Entonces, había modelos de planificación y ejecución también de las actividades del Estado, también para un tema de participación ciudadana, que son las tendencias y para dónde debe ir el manejo de los recursos públicos. Entonces, por eso se dijo, oiga, necesitamos implementar un modelo, ¿ok? El MISIL se implementó, podemos decir que a nivel global, se dirigió a todo el sistema gubernamental, a sectores económicos relevantes, entidades públicas de todo tipo, municipalidades, en fin. También funciona para empresas privadas, valga la pena decirlo. También funciona para organizaciones civiles de interés social, en fin. Aplica porque su plataforma, así muchos no estén de acuerdo conmigo, yo digo que la plataforma del MISIL evidentemente es el modelo COSO. ¿Ok? Se implementó de dos maneras. Digamos que una escala particular se refiere a los departamentos o unidades dentro de una organización. O sea, hay que dividir las organizaciones por segmentos, por unidades productivas, en fin, como esté organizada la entidad. Se requiere de una creación de una cultura liderada por alguien que quiera hablar de control interno en las entidades públicas. Si no se trabaja en una cultura liderada por alguien o por un área o por un grupo de personas, esto no tiene futuro. ¿Ok? Debe existir una responsabilidad social de todo transversal del Estado. ¿Sí? Una responsabilidad social para informar sobre qué está pasando, cuáles son los errores, cuáles son las irregularidades que se detectan y sobre todo las conclusiones y saber qué es lo que pasa. Ahí es donde está fallando el modelo. Que sí hacen investigaciones, sí encuentran errores, sí hay irregularidades, pero no las publican, no dicen qué pasa con eso, no lo llevan hasta las últimas instancias o hasta las últimas consecuencias. Y cuando lo llevan al área judicial,
pues a veces el área judicial o el tema de la rama judicial de algunos países, pues son demasiado laxos y por eso es que lo público se ha manoseado, se ha menoscabado, se ha maltratado. ¿Ok? También tiene un enfoque económico y financiero. El modelo de control interno debe incluir el reconocimiento del medio ambiente, pero no también solo del medio ambiente. Cuando uno lee ambiente en esta literatura, no está hablando solamente del medio ambiente, sino que el medio ambiente lo relaciones como a los resultados, sino que cuando habla de ambiente de control, igual que lo hiciera el modelo COSO. Observen que él está diciendo que el MISIL se fundamenta en el ambiente de control, o sea, que las entidades tengan principios éticos y valores y transparencia y que sea algo normal, que sea el ambiente de control, ¿ok? Igual que funciona el modelo COSO, acordémonos que el modelo COSO ha tenido 3 modificaciones, ahora les cuento de eso, pero uno de lo medular de este modelo es la autoevaluación. La autoevaluación de control interno es uno de los elementos que se recomienda en el MISIL, ¿ok? Eso debe ser apoyado por la administración y debe ser llevado a cabo por la auditoría interna. Ese proceso de autoevaluación debe considerarse los resultados semestrales, trimestrales, mensuales, como quiera, pero por lo menos semestrales, para evaluar ¿qué? El cumplimiento de objetivos. El cumplimiento de objetivos, si voy a hacer la evaluación semestral, pues no es el cumplimiento definitivo, es el cumplimiento intermedio. Y puedo saber cómo va para saber si va a lograr cumplir la meta, ¿ok? La autoevaluación también se puede realizar en cualquier momento. La evaluación debe estar hecha de una manera independiente. MISIL establece que la evaluación independiente del sistema de control interno es un procedimiento obligatorio, ¿ok? También le permite a la auditoría externa hacer algo de eso. Voy a adelantar un poco para contarles algo más acerca del modelo COSO. Bueno, recapitulando, entonces sabemos que en materia de auditoría tenemos la CISAI, que tenemos un marco que elabora la INTOSAI, que lo que me dice es cómo se hace cualquier tipo de auditoría que lleve la entidad fiscalizadora superior en nuestros países, generalmente denominados contralorías. Ese es el principio rector de las funciones del desarrollo de las auditorías. También hablamos que se va a hacer una auditoría financiera, una de desempeño y una de cumplimiento. Ya, eso es en Latinoamérica. Eso no es solo, eso lo que estoy hablando es de Latinoamérica. Latinoamérica y Caribe. Las contralorías consideran su ámbito constitucional y legal, deben adaptarse a su parte normativa, se lo dije hace un momento, para el ejercicio de este control fiscal, ¿ok? Para eso, le dice, utilice las ISAI, que son emitidas por la INTOSAI. Ejemplo de ISAI. Aquí está la ISAI 1, la ISAI 10, la ISAI 11, la ISAI 20, la ISAI 30, la ISAI 40, la ISAI 100. Ahí usted encuentra en la primera la declaración de Lima, ahí encuentra la declaración de México, ahí encuentra las pautas básicas y las buenas prácticas, ahí encuentra principios de transparencia, código de ética, control de calidad, igual que funciona el control de calidad en las auditorías, y unos postulados básicos para el tema de fiscalización de lo público. ¿Ok? Existe un documento de principios. Ese documento de principios tiene 7 elementos. Las generalidades de la auditoría. ¿Qué es? Generalidades de la auditoría. ¿Qué va a encontrar? Normas de auditoría. Esas normas de auditoría ISAI va a encontrar usted en los textos que habla también, hace referencia permanente de las normas internacionales de auditoría y también hace referencia a las normas, a las mejores prácticas emitidas por esa entidad de auditores internos que funciona en los Estados Unidos, ¿ok? Entonces usted va a encontrar normas de auditoría, finalidad del contrato, cómo es ese tema de la independencia, cómo se define auditoría, qué tipo de auditoría hay, cómo es el tema del control en las entidades fiscalizadoras superiores, cuáles son los objetivos de vigilancia y control de esas mismas entidades,
cuál es el enfoque de la auditoría, cuáles son los resultados que se espera. Y obvio que esto tenía que tener algo que dijera, oiga, hagamos bien el trabajo, todos los auditores de lo público, para que haya confianza en lo que hacemos. Yo pienso que eso es de lo que más hemos perdido en Latinoamérica. Un intangible que se llama confianza. Y como no hemos ido perdiendo confianza, pues a veces se maltrata el nombre del auditor o esa bella actividad de auditoría y pues precisamente porque quizás no se han hecho bien muchos trabajos o no se ha llegado a ver los frutos de una buena auditoría. ¿Ok? ¿Hay que hacer planeación estratégica? Claro que sí. La planeación estratégica no solamente esa que se inventaron por allá en Harvard y que se inventaron estos dos señores, que bueno, se me escapó el nombre ahorita, después de lo de los Chicago Boys, que aparecieron estos señores que escribieron todo lo que tiene que hablar con planeación estratégica. Acordémonos de Peter Drucker, de todo. La planeación estratégica sirve para el desarrollo de nuestra profesión misma. Y entonces, claro que hay que hacer una planeación estratégica. Hay que tener claro cómo es el funcionamiento del equipo auditor en un proceso auditor. ¿Quién hace qué? ¿Quién es el líder de auditoría? ¿Cuáles son los roles? ¿Hacia quién se va a dirigir el auditado si existe una controversia? ¿Cómo se soluciona esa controversia? ¿Qué se hace? ¿Cómo es la metodología de hacer una reunión previa, una primera reunión para la apertura de la auditoría y luego qué pasa con la post-auditoría? ¿Cómo se evalúa el proceso auditor? ¿Cuál es el control de calidad de la auditoría y la revisión entre las partes? ¿Ok? ¿Qué tipo de auditoría hay? Ya lo he dicho 10 veces. Financiera, cumplimiento y desempeño. ¿Quién lo dice? La CISAI. La CISAI. Este cuadrito también ya lo vimos, cómo funciona en Colombia el tema de la auditoría con esas 3 auditorías. Insisto, para que ustedes, este es el 4º Foro Internacional NIF. Y entonces, ¿qué hacemos hablando de ISAI? Entonces yo le dije, no, pues es que quiero demostrarle a ustedes que hay una relación entre NIA y ISAI. Entonces, la relación entre NIA y ISAI es que se adoptan estándares internacionales de auditoría y de control para las entidades de fiscalización superior, pero quizás algo que es muy común en todo, entre lo público y lo privado, es hacer la auditoría basada en riesgos, es hacer el control basado en riesgos, es administrar las empresas públicas y privadas basado en riesgos. Por ende, hay que capacitar al personal en riesgos. Hay que desarrollar y poner en marcha un sistema de control de calidad de las auditorías. Claro que sí. Que se homologue, y véanlo ahí, esto lo tomé de la ISAI, y dice homologable a las normas internacionales de auditoría y a los estándares internacionales de entidades fiscalizadoras que ya hemos estado hablando. En algunos países de Latinoamérica se suscribió en Brasilia una iniciativa que se llamó así, Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI. Y como estábamos en Latinoamérica, pues teníamos que contar con la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores y se emite entonces una declaración de compromisos. Esa declaración de compromiso lo va a encontrar en la Contraloría en el Ecuador, lo va a encontrar en Guatemala, lo va a encontrar en todos los países que hacemos parte de la OLACEFS, ¿ok? También existe un compromiso de principio de utilizar los mismos principios, los mismos fundamentos, los mismos aspectos generales para las auditorías en estas entidades que van a utilizar las entidades fiscalizadoras superior en el marco de las normas de auditoría. ¿Ok? También la elaboración de las guías. O sea, estamos utilizando la misma metodología que estableciera la IFAC y que estableciera la agencia en el tema de las normas internacionales de auditoría. Hablemos de control interno, que esto es público y es privado. ¿Qué es el control interno? Es un proceso. Es un proceso. Y como proceso tiene unos inputs, un proceso y unos outputs. Y como proceso debe tener un responsable que no es el auditor, que no es el contador,
bueno, es el contador en su área contable, sí, claro, pero no el de toda la organización, ¿ok? Entonces, el control interno es un proceso integral que es efectuado por la gerencia en unión con el personal de la entidad pública o privada. Este modelo de control interno del que vamos a hablar está diseñado para enfrentar a los riesgos. De nada sirve tener un sistema de control interno si no identificar riesgos. ¿Y para qué identificar riesgos? Para dar una seguridad razonable de que está haciéndose una ejecución ordenada, ética, económica y eficiente de las operaciones de la entidad, de que la entidad sí cumple con las obligaciones que tiene a su cargo, de que la entidad sí cumple con las leyes y las regulaciones, y que la administración de la entidad salvaguarda los recursos para evitar que se pierdan o que se malutilicen o que se dañen. Para eso sirve. No se olviden que los principios de control interno, de control fiscal, están alineados con el control interno. Y ahí está, vea, la teoría de esas 4 E's o 3 E's: eficiencia, eficacia y equidad. Mi doctora Bueno, Cero, sí, señora. tenemos 2 manitos levantadas, pues preguntas en el chat no hay, pero sí tenemos 2 personas muy Escuchémoslo. participativas, ¿no? Germán del Salvador y el doctor Carlos Enrique de México. ¿Le damos la Escuchémoslo. palabra o prefiere terminar y ya después entrar al conversatorio con los asistentes? Perdón, yo creo que ya casi voy a terminar, si me dieran dos Bueno, minutos. entonces terminemos y ya quedamos en el conversatorio todos, ¿vale? Voy a acelerar para Les poderlos sugiero escuchar ahorita ahí. les sugiero ahorita en el conversatorio dejar la presentación ahí por si hay que volver a Claro que sí, mirar con... claro que sí, María Llanera. Entonces Continúe, mi doctora Cero, continúe. voy a acelerar entonces. Ya sabemos de esta estructura de la CISAI, hay unos principios de la CISAI. Hablemos de control interno y entonces hablemos de riesgo. ¿Qué es un riesgo? Es una probabilidad de que ocurra un evento. Bueno, yo casi siempre digo que es un evento negativo, aunque por ahí algunos autores hablan de eventos positivos, pero digo que un riesgo, evidentemente, es un evento que puede tener efectos negativos para la entidad. Y que el riesgo es uno de los 5 componentes del marco de control interno COSO. Que no pierda de vista, por favor, este tema de los procesos, para todo lo que vayamos a hacer como auditores. Un auditor debe tener una arquitectura del control. Y en la arquitectura del control debemos entender cómo funcionan estos procesos, las entradas y las salidas del proceso. Y qué parte, en este mapa de procesos tenemos una parte estratégica, una parte misional y una parte de apoyo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo hacemos auditoría si no sabemos cómo funciona la entidad? No se puede. El modelo COSO, tan malentendido y a veces tan mal querido, pues entonces es una iniciativa de 5 entidades allá en los Estados Unidos, luego de un montón de escándalos, y bueno, esas entidades que son netamente, casi que netamente contables, netamente de contadores, la Asociación Americana de Contabilidad, contadores, el Instituto Americano de Contadores Públicos, contadores, ejecutivos de finanzas internacionales, de pronto ahí no siempre son contadores, pero son financistas, el Instituto de Auditores Internos, que, ojo con esto, ojo con esta entidad, mucho ojo con esta entidad del EEA, porque el Instituto de Auditores Internos tiene una serie de normas, de recomendaciones geniales, son muy buenas, uno se certifica también con ellos, ¿no? Y también son realmente, hacen parte del insumo que tenemos que tener los auditores. Asociación Nacional de Contadores, bueno, ellos escribieron, ellos se fueron a una comisión que se llamó el Committee of Sponsoring Organization in the Tradeway Commission, que no es más que el comité de organizaciones patrocinadoras del comité de la Comisión Tradeway, y ellos por allá en el 85, que se creó la Comisión Tradeway, empezaron a trabajar en el modelo y fue 7 años después cuando publicaron el primer modelo, el primer informe, que se llamó COSO 1. Luego se mejoró en Enterprise Risk Management, que no es más que la administración del riesgo empresarial, si quiere llamarlo así. Y eso se llamó COSO 2. Luego se actualizó el COSO 1 y por ahí se habló del COSO 3. Ya, este modelo tiene 5 componentes: ambiente de control, valoración de riesgo, actividad de control, información, comunicación y monitoreo. Esto es el fundamento
del modelo MISIL, del modelo estándar de control interno en Colombia y de muchos, de MISIL que aplica también en México. Es el fundamento del modelo de control interno, ¿ok? Del control interno público y del modelo de control interno privado también. Es muy sencillo, parece más difícil de lo que, o sea, nos lo han vendido como algo más complejo, pero no es tan complejo, ¿ok? En todo caso, está la interacción de los 5 componentes. Oiga, tiene que estar permanentemente una información y comunicación. Debe tener claramente una planeación, es decir, unos objetivos de trabajo. Debe haber una evaluación de riesgos, detecte los riesgos y valórelos. Y cuando encontró el riesgo, establezca actividades de control, ponga controles a los riesgos, luego monitoree esos controles, no se lo olvide. Todo en un ambiente de control, que todo el mundo sepa en la organización que hay control. Ahí podemos decir que vamos a garantizar que las operaciones sean eficientes y eficaces, que la conformación contable es confiable y que estamos cumpliendo con las leyes y las normas y que evidentemente se está salvaguardando los recursos. Este es un comparativo de los 3 modelos, del modelo COSO 1, COSO 2 y COSO 3, que algunos lo llaman así. Es muy sencillo. Algún día de estos hablaremos del tema. En todo caso, detectó los riesgos, haga un mapa de riesgos. ¿Cómo lo hace? Evalúe. Esto será charla de alguna otra de nuestras reuniones para lograr determinar cómo es que se hace el mapa de riesgos. En todo caso, si todo parece bajo control, entonces quizás es que no estamos yendo lo suficientemente rápido. Y ojo, no es imposible entender el modelo COSO, es posible. No es imposible entender el modelo de auditoría de lo público. ¿Cuál es el panorama de la gestión pública en América Latina y el Caribe según lo que dijo la CEPAL? Pues que en la función pública, en la gestión pública, debe haber ahorita un gobierno abierto centrado en el ciudadano. Ese gobierno abierto debe tener un enfoque que se esté renovando permanentemente, que se modernice el Estado, que no retroceda, sino que avance, y que se modernice esa administración pública, que se articulen las iniciativas relacionadas con transparencia, con la rendición de cuentas, con la participación ciudadana y evidentemente con la colaboración de diferentes actores que trabajamos en este tema de generarle valor a lo público. En conclusión, creo yo que el control y la auditoría en la gestión pública realmente le da valor a lo público. Estimados colegas, espero no haberme extendido demasiado, sé que sí lo hice porque ya son, creo que pasadas las 9 aquí en Colombia. En todo caso, muchas gracias por su atención. De verdad que Dios les pague por esa deferencia y haberme permitido dirigirme a ustedes hoy. Entonces, pues los escucho, veamos a ver qué podemos hablar, qué me pueden corregir, en qué fallé, de pronto esa retroalimentación que es tan importante para todos. Muchas gracias. Gracias a usted, mi doctora Acero, por semejante exposición tan magistral. Precisamente todos concentrados, todos inamovibles, aquí esperando hasta el final. Y gracias a todos por estar presentes. Y les reitero, les recuerdo, el link de registro de asistencia está en el chat. Ese registro de asistencia es para los colegas que desean ser certificados en la asistencia a este 4º foro internacional. Los que no desean ser certificados, no hay necesidad que se registren. Vamos con mi doctor Carlos Enrique y luego con Germán. Bien, Miguel, primero excelente práctica, ¿eh? ¿Sí? Me encantó lo que, pero, ¿sí me escuchas, Miguel? Perfectamente, lo escucho. Ok, mira, Miguel, para mí, primero, excelente práctica. La verdad, me encantó tu práctica. Son algunas cosas que, pues, quería yo saber tu opinión. Mira, en México, la Auditoría Superior de la Federación, no todas les dan la autonomía, ¿no? Mérida es uno de los estados que están proponiendo todavía la autonomía, ¿no? Porque
porque si no se le da la autonomía, pues prácticamente pues, se va a dejar pasar demasiadas cosas que no son correctas, ¿no? ¿Sí? Esa es una, ¿no? Las apunté para que no se me olviden como ayer, ¿no? ¿Sí? Sí, señor. Eh, mira, ¿cómo miden ustedes el desempeño de los recursos que se manejan en Colombia, ¿no? Eh, tú comentaste, perdón, Miguel, ¿no? Sí, sí. Comentaste que es para efectos de crear infraestructura, para lo que son no sé, de todo lo que es las inversiones públicas en educación, en salud. El problema está en que, pues, siempre ponen la primera piedra y nunca lo terminan, ¿no? ¿Sí? Y eso, pues, ya empieza a hablar mal, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, tampoco se etiquetan los gastos y eso también para mí es, eh, no sé, permite que los gobernantes que malentiendan el poder, porque el poder no es, no, yo mando, no, el poder para mí es darle por la ciudadanía, pues, el permiso porque ellos gestionen nuestros recursos naturales y todos los recursos a través de nuestras contribuciones, ¿no? ¿Sí? Sí. Y todavía existen partidas discrecionales, ¿qué quiere decir? Que los gastan y no tienen que informar, ¿no? Y eso, pues para mí, la verdad, está mal, ¿no? Porque pues, todo se debe informar, porque si no, pues ¿para qué sirve, no? ¿Sí? Y por eso se han dado muchos fraudes, ¿no? Sí. Bueno, es todo, Miguel, para que yo le deje la palabra luego a Germán, ¿no? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por su comentario. Ujú. Muy bien, muy bien. Pues si me das ahí, ¿Alguna ¿Puedo? respuesta? Yo, pues ¿Puedo? yo pensaría que definitivamente los recursos económicos son escasos. Eso es normal para todo el planeta. sí, sí, Anteponer lo económico de la misma naturaleza del ser humano es algo que está destruyéndonos, pero es una dicotomía, o sea, el ser gobernante de un país en Latinoamérica, la verdad que no lo quisiera, no me quiero ni imaginar. Nosotros estamos estrenando presidente y resulta que si usted le da prioridad a lo económico, entonces está autodestruyendo el medio ambiente y todo lo demás. Y si correcto. decide no explotar, por ejemplo, el tema del gas, es una discusión que se está dando ahorita aquí en Colombia, y pretender depender del gas de otro país, pasaría como lo que está pasando a Europa, que dependía del gas de Rusia y con este Así. conflicto están fregados. Entonces, Ujú. definitivamente es una dicotomía, están en las antípodas, en que sabemos lo que no debemos hacer, pero lo tenemos que hacer en materia de explotación con el tema del medio ambiente. Pero Ujú. si los recursos son escasos, los recursos económicos, robárselos, que campee el fraude y la corrupción en nuestros países, quizás sí es algo que debemos de luchar. Y es quizás donde nosotros, hablando, a mí no me gusta casi hablar en materia de gobierno aquí en Colombia, en lo social, ni eso, porque eso no sé. Yo entiendo algo de economía, de impuestos y todo lo demás, entonces me gusta hablar de eso. Pero digo, si los recursos son tan escasos y no se los utiliza bien, eso debería ser el peor de los delitos. Deberíamos de que existiera en nuestros países un buen sistema judicial que coloque las penas más altas a todos aquellos que defrauden la economía de un país. Eso es lo que creo. Y pues evidentemente nosotros los auditores nos corresponde un papel bien complejo. Ujú. Muchas Sí. gracias. No sé si doctor Germán o el doctor Carlos Enrique. ¿Quién? Ok, mira, Miguel,
Me parece que el problema está en que, pues, los que gobiernan, pues prácticamente no son las personas ideales. Yo, a lo mejor es ilusorio. He pensado que cuando un presidente, un gobernador, eh, quiere asumir pues, la presidencia, pues, presidencia es presidir, ¿no? Sí. Sí, Y yo creo que también debe de pasar un examen en el sentido de, primero, de que sea honesto, segundo, que conozca. eh, es que debe haber una carrera para ese tipo de personas que quieren tener pues, eh, esa gestión, no sé, que se quieran, bueno, que quieran gobernar, ¿no? así es. Gobernar, entre comillas, porque ellos es su responsabilidad el gestionar bien nuestros recursos, ¿no? Y eso, pues, definitivamente no lo hacen, ¿no? Así es. Aquí en México, por ejemplo, yo veo que todo se olvida, ¿no? O sea, realmente lo que pasa aquí es que eh, solo vemos a los candidatos cuando están en época de campaña y después los dejamos de ver, ¿no? Y eso no, para mí no es correcto, ¿no? Eso también, Así. Muchas gracias, doctor Carlos. sí, Listo. creo que eso pasa también en tu país, ¿no? Me imagino, porque, Sí, 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 es lo mismo. Es lo mismo. ¿ah? Eh, entonces, yo creo que debe haber una universidad para ser político, ¿no? Porque yo Sí, trabajaba así en es. el gobierno y me daba cuenta de muchas cosas, ¿no? Y la verdad, híjole, por eso preferí renunciar, porque dije, no, ya, mejor no me meto ahí, ¿no? Y No, además, tranquilo. fíjate, la micro y la macroeconomía son una sola, ¿no? ¿Sí? Así Solo es. mandamos, solo hablamos el PIB, el per cápita, sí, pero eso son personas, animales, o sea, son todos eh, los que primero tenemos que, eh, pues, dejarnos calidad de vida para que podamos trabajar, ¿no? Porque si no, la macro automáticamente va a quedar mal, ¿no? Sí. De Pero bueno, acuerdo. ok, te lo Totalmente. dejo para ya, ahora sí, para que le dé tiempo a los demás, ¿no? Sí. Muchas gracias, doctor. Doctor Germán Chávez. Hola, Germán, hola. Hola. y luego Voy a, Gabriel, y ahí cerramos, por voy favor. a hacer 3 planteamientos rápidos. Sí, El señor, claro que tema sí. de la auditoría, conocemos todos los estándares internacionales porque somos profesionales. Sí, COVID-19, costo marco integrado, costo RM, gobierno corporativo, etcétera, etcétera. El problema, Miguel Ángel, quisiera compartir con Colombia y si hay más suramericanos. Y en mi país hoy no se puede hablar mal del sector gubernamental, o sea, no se les puede hacer ninguna observación porque se vuelve enemigo uno, pero hago la pregunta. Con los entes controlores debían de estar divididos el ente contralor con los auditores, por un lado, ser una entidad y las cámaras de juicio de cuentas deberían ser otra entidad. El problema es que el ente contralor está dirigido por abogados y no por contadores públicos, con todo respeto que se merecen los abogados. Y las cámaras deberían de ser dirigidas por abogados. Además, los entes contralores deberían de tener una junta directiva para cumplir lo que COSO Marco Integrado 2013 y COSO RM y Gobierno Corporativo pediría, y tener juntas directivas donde deberían de participar de todos los sectores económicos y sociales de cada país para hacer juntas de gobierno independientes. Solo así se le puede creer a un ente contralor, porque las auditorías que ellos hacen es para los empleados de un gerente general para abajo, pero nunca tocan a un funcionario público, mucho menos a un presidente. Dos, si hablamos de misil, esto viene de COSO. El problema es que COSO me dice que los procesos de adquisiciones y de compras, para COSO eso es operativo, no es
ni corporativo ni estratégico como lo establece el marco COSO. Y el gran problema en Latinoamérica y el mundo es que los procesos de adquisiciones y de contrataciones le dan un gran valor no por lo que vale, sino por la corrupción de las dávidas y diezmos que se dan, como el caso de Brace y muchos casos que han habido en Latinoamérica en mi país. 2. 3. Debería de hacerse una auditoría ciudadana y auditoría social para que los pueblos podamos quitar gobernantes y poner gobernantes, quitar funcionarios y poner funcionarios. El problema es que no hay ninguna auditoría ciudadana ni auditoría social, que debería ser lo más transparente y lo más independiente, porque hoy la gente con el marketing y las redes digitales la tienen dormida. Y el gran problema es que países como el mío, con todo respeto lo voy a decir porque sé que hay salvadoreños acá, Poné Miguel, tiene 2 millones de salvadoreños que no son estudiados. Ellos votan y ellos le dan poder a un funcionario. Y los que somos pensantes, que podemos ser la minoría, no tenemos ese alcance de decidir a través de un voto. Ahí dejo. Debemos darnos cuenta que con la auditoría social y la auditoría ciudadana pudiéramos tener poder y no lo ejercemos, ni el día del voto. Solamente esos 3 aspectos, Miguel, y felicidades por la exposición. Muchas gracias, don Germán. Totalmente de acuerdo. Quisiera ir el comentario ahí para comparar con Colombia esos 3 aspectos. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias, doctor Germán. Sí, evidentemente comparto con usted el tema de que los que a veces entendemos de este tema, o 2 cosas, o no somos suficientes para poder hacer el contrapeso necesario, o también a veces no queremos, no nos animamos, porque sí que le caería bien a los países en Latinoamérica una auditoría ciudadana o una auditoría social. Tumbaríamos presidentes. Es que simplemente con el hecho de que lo que hizo, fueron por todas las regiones, como lo decía el doctor Cala hace un momento, haciendo unas propuestas que eran inalcanzables, llegan al poder y hacen totalmente lo contrario. Pues, ¿cómo es posible que nosotros no nos podemos, por las vías normales, no por las vías de hecho, porque la verdad que nosotros casi no somos muy buenos para eso, pero adelantar un tema de una auditoría social tan sencillo como tomar una propuesta política, compararla con el plan de desarrollo y determinar si se cumplió o no? Ya. Y las medidas populistas, doctor, y las medidas populistas no son buenas, son un espejismo donde tienen dormida a la gente que no tiene un entendimiento cuál es la afectación de una medida populista. Hasta ahí me voy a quedar para no entrar más en detalle. Sí, el populismo le ha hecho mucho daño a toda nuestra región, tanto el de izquierda como el de derecha. Ambos populismos son igualmente nocivos. Pero bueno, sí, dejémoslo por ahí porque sí. No sé si ya podamos escuchar al doctor Gabriel García. Recuerden que los extremos se juntan, ¿no? También. Como para cerrar el círculo. Gabriel, tiene la palabra, por favor. Sí, buenas noches y gracias al espacio. Yo tengo una pregunta en este sentido, de, ¿cómo le dijera? Que me dejó pensando. Cuando el presidente del Senado posesionó al nuevo Contralor, dijo, y yo no he podido entender bien el rollo, que era el último Contralor que posesionaba como Contralor, que ahora va a haber un tribunal de cuentas. ¿Usted tiene, o entre su experiencia, tiene alguna idea cómo será esto? Lo curioso del tema es que la Contraloría y los tribunales de cuentas igualmente hacen parte de las entidades fiscalizadoras superiores. El tema es que un tribunal no deja solamente en cabeza aparentemente de una sola persona. Sí, una cosa es tener un contralor y otra cosa es tener un tribunal. Hay como un consenso, como una especie de comité, como que varios que van a tomar las decisiones de sus hallazgos. Pero igual ambas son de las entidades fiscalizadoras superiores. Ahora, pues, que lo dejemos cambiar porque como si nadie le hace, no hay una discusión nacional sobre si es mejor, es que nos tienen que explicar bien qué es lo mejor, cuáles son los pros y cuáles son los contras, antes de, y ojalá que pudiéramos participar en eso, pero pues ya sabemos cómo son la mayoría de los países en Latinoamérica que las decisiones las toman en el palacio y que después, y que el pueblo ya cuando pueda hacer ya no hay nada. Pero sí,
Eso es. Así es, Miguel. La verdad, eso es lo que sucede, ¿no? Listo. Bueno, creo que ya sería todo, María Janet. De verdad que le reitero a todos los que me han acompañado hasta ahorita. Muchas gracias. Don Edgar, le acaba de levantar la mano. Sí, ya lo iba a despedir, pero ya Edgar aquí se animó. Edgar, abre el micrófono. Mil gracias. Don Muy Edgar. amable, Miguel Ángel, por esa exposición tan excelente y muy bien dirigido el tema. Felicitaciones también a María Janet por la organización de este evento, el cual enriquece el conocimiento de nuestra profesión, que eso es algo muy importante y que a veces descuidamos por muchas situaciones, ¿no? Es verdad. Miguel Ángel, yo quería a ver si usted me ayuda a aclarar algo, una duda que tengo en relación con COSO. Y viendo que usted es un estudioso del tema, cuando se analiza COSO o cuando arranca COSO en el 91-92 con el famoso COSO 1 y se presenta la famosa pirámide o el cubo de los 5 componentes, los componentes arrancan en la base del cubo o de la pirámide con el ambiente de control, que es lo que le tiene que dar fuerza a ese proceso como tal, ¿no? Sí, es correcto. Y van subiendo hasta llegar al quinto componente que queda en la parte superior, que es el monitoreo, que es el que va a verificar todos los componentes hacia abajo. A mí me ha llamado la atención que cuando se hace el nuevo marco de COSO 2004-2013, se invierten los valores de los componentes y ya el ambiente de control lo presentan en la parte superior y el monitoreo en la parte inferior. No he encontrado la razón de ser de eso, el por qué en estas nuevas versiones lo están planteando así, cuando en la primera versión lo planteaban como la base, el ambiente de control. No sé si usted dentro de su estudio ha encontrado algo en relación con eso. Yo no lo he encontrado, lo he buscado por todo lado, no lo he encontrado. He preguntado, nadie me ha ayudado a resolver esa inquietud y de pronto no sé si hoy podamos tener alguna luz en relación con eso. Yo, la verdad, en todo lo que he podido leer y entender del modelo COSO, no he encontrado cuál es la razón metodológica por qué se pasó de abajo para arriba. Lo que sí puedo decirles es que cuando comparamos, no sé si se está viendo ahorita en la pantalla, Sí, el ambiente de control, me gusta mucho como ERM llegó y empezó a desagregar y decir, oiga, el ambiente de control es muy importante. Aquí yo cuando hablo de COSO no hablo de que ninguno sea más importante que otro, porque si no, le empieza como a contaminar el mismo modelo. El ambiente de control es importante que exista. Tiene que todos los procesos existir el componente de que se está controlando. Y fíjese usted que cuando sabemos que tenemos establecidos los objetivos, si habláramos de arriba para abajo, es decir, oiga, genere un ambiente de control. Tenga en cuenta de los objetivos que debe cumplir la entidad, el área, porque si vamos a desagregar la entidad por procesos, entonces cada proceso tiene un aporte a lo misional. Entonces, establezca los objetivos de cada uno de los procesos. Y de cada uno de ellos, identifique los riesgos. Después de que los identificó, evalúelos y prepárese para la respuesta al riesgo. Lo demás sigue igual. Entonces, Doctor Miguel, señor, ¿pudiera apoyar? Claro que sí, ayúdeme. Con todo respeto, soy certificado con Estados Unidos con COSO y le voy a explicar la razón del cambio. Realmente pasa arriba porque recuérdense que ahora se le habla que todos esos conjuntos de estándares, procesos, estructuras, arquitectura organizacional, hoy se lleva arriba porque eso ayuda al proceso de control, pero se le subió de nivel. Hoy se habla de gobierno corporativo. Con el COSO anterior no se evaluaban hoy a las máximas autoridades, ahora se evalúan. Se evalúa el rol de la junta directiva, se evalúa el rol de un presidente de una entidad, de un ministro, etcétera, etcétera. Si se recuerdan, ahora los principios están dados a que el compromiso viene de los valores éticos, viene de la máxima autoridad. ¿Quién ejerce la responsabilidad? Es el consejo, o sea, subió de nivel. ¿Quién administra y establece la estructura, autoridad y responsabilidad según el principio, digamos, 3? Es la máxima autoridad.
ese compromiso lo adquiere con esas competencias y la rendición de cuentas a través de gobierno corporativo, para contestar al compañero, porque hoy es el tema de la gobernanza. Realmente ahora COSO RM y COSO Marco Integrado están alineados con buen gobierno corporativo, que antes se hablaba de gobierno corporativo. Hoy se habla de buen gobierno corporativo y están alineados. Es por eso que se le dio vuelta al cubo, porque hoy es el tone at the top, que se habla en inglés, que es el tono de lo alto. Hoy es un enfoque de un tono de la máxima autoridad, que viene desde la máxima autoridad y va hacia abajo. ¿A quién le están exigiendo la evaluación de la gestión de riesgos? Al que continúa de la máxima autoridad, que puede ser un director nacional, puede ser un gerente general, puede ser un, ¿qué podemos decir? Un gerente nacional, un ministro, en caso del gobierno, ante un presidente. Por esa razón es que se le dio ese cambio, ese famoso cambio, y recuérdense que el sistema de control interno, el primer subcomponente del sistema de control interno es el control interno estratégico, porque son 3 sistemas lo que se hacen. El subsistema de control interno estratégico, luego sí el subsistema de control interno operativo, y luego el subsistema de control interno de evaluaciones y el famoso seguimiento, que lo hace la administración y lo hace un ente externo. Por eso es que cuando lo gestionan hablamos del marco COSO, pero cuando se evalúa se habla del informe COSO. Entonces, para contestarle al colega Edgar, al colega Miguel Ángel, y cuando quieran, con todo gusto, y tal vez sea un 5º foro, estoy para colaborar en el tema de COSO, porque si ven, cambió por esa razón. Y cierro con esto, doctor Miguel. Si usted ve, el sistema de control interno está compuesto por 4 factores: planeación, organización, dirección y control. Dentro de los libros de administración, es lo que hemos conocido tradicionalmente. Ahora, ambiente de control y valoración de riesgos se le da vida en la planeación estratégica, en la planeación anual y en el tema organizacional. Luego, los otros 3 elementos del cubo se le da vida en la parte de la ejecución de la dirección y en el control, que otros le llaman monitoreo, otros le llaman supervisión. No sé si al doctor Edgar le contesto con esa parte, por esa razón se le dio vuelta al cubo. ¿Ok? Oh, está bien, sí, una luz más, muy, muy amable. Muchas gracias, doctor Germán. Yo nada más para terminar, porque ya nos ganó el tiempo. Perdón que me emociono porque es mucoso. No, al contrario, muchas gracias. Fue un excelente aporte. A ver, Miguel, nada más para cerrar, porque ya nos ganó el tiempo. Mira, yo creo que siempre tiene que estar alineado la planeación, control, ¿no? O sea, no es uno arriba o trabajo, siempre tienen que estar juntitos, ¿eh? Porque si no, pues no funciona, ¿no? Yo creo que tengo que hacer, ¿verdad? Comparar lo que planeé a través de un control y diseñar la estrategia para poder salir bien. O sea, es lo que yo entiendo, ¿no? Sí es. Okay, bueno. Muchas gracias a todos los participantes. A Germán le informo y a todos los presentes. 5º foro. Venezuela va a ser el protagonista. Y alístese, Germán, que usted está en esa plantilla. Gracias, a la orden. Usted estará ahí, presente. Listo. Entonces, no siendo pues más, no sé quién a llamarle o no, todos a satisfacción, muchos agradecimientos para el doctor Acero. Y en otra oportunidad los esperamos. Recuerden pues que el lunes 19 tenemos a Gerson Grajales con el tema de políticas y estimaciones bajo IFRS. Entonces los esperamos por este mismo canal el lunes 19. Muchas gracias, descansen todos y hasta la próxima. Sí, yo voy a tomar tequila, ¿eh? Es la independencia en México, ¿no? Muy bien. Muchas gracias a todos. Ok. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, felicitaciones, Miguel Ángel. Espectacular tu exposición, muy buena. Gracias, María Janet, por servir de conexión para este evento. Y gracias, una buena noche para todos. Gracias, doctor Miguel Ángel. Excelente presentación. Muchas gracias. Qué gusto. Gracias. Gracias. Doctor Miguel Ángel, felicitaciones. Astrid, qué gusto saludarte.
Gracias, igualmente. Felicitaciones a la doctora María Yané y a todos los organizadores del evento y un saludo cordial para todos los colegas conectados. Muchas Un gracias. abrazo, feliz noche. Gracias, muchas gracias. Bendiciones para todos. Feliz Gracias. noche. Bye. Feliz noche.